Muerte perinatal y neonatal para estudiantes de enfermería. La muerte de un bebé siempre genera mucho impacto. En estos casos, médicamente, cuando hablemos de muerte perinatal o por tecnicismos médicos, vamos a tener que la muerte perinatal, valga la redundancia, se da a partir de la semana 22 de gestación. Antes de la semana 22 de gestación puede considerarse un aborto, ya sea espontáneo o inducido, pero a partir de la semana 22 en adelante se considera una muerte perinatal. Posteriormente, ya cuando nace el bebé, a partir del nacimiento hasta el 28º día de vida, es decir, hasta que el bebé cumple 28 días o cumple esta fase de recién nacido, se puede considerar una muerte neonatal. Un dato muy importante para esta situación es que a los padres de familia jamás hay que mencionarles palabras como feto, eh, embrión, producto, ¿sí? Para ellos es un bebé y culturalmente hablando es un bebé. Hay algunos bebés que incluso ya tienen un nombre, ya tienen a lo mejor un apodo cariñoso, entonces no nos vamos a referir con los padres de decir fue la muerte del producto, fue la muerte del feto, sino utilizar palabras que son más amigables, que son menos impactantes, porque para las familias es un integrante más, no es un producto ni un feto, sino un integrante más de la familia, es una persona y es su bebé y es su hijo. Las causas y los factores que pueden influir en estas situaciones tan desafortunadas tienen que ver, por ejemplo, con algún problema de la placenta, tienen que ver con algún problema del embarazo también, si no se llevó algún control previo, por ejemplo, cuando tenemos a lo mejor alguna enfermedad previa en la mamá, si no se llevó un control del embarazo tan adecuado, si hubo alguna situación de consumo de sustancias, de práctica de algunas situaciones que no son tan favorables para la salud, también tienen mucho que ver. Y otra cosa que también a veces no puede ser tan controlable o que también son situaciones bastante difíciles son las que tienen que ver con condiciones del bebé respecto a malformaciones, a problemas genéticos, que pues muchas veces por más que mamá haga todo bien, que papá haga todo bien, que sí se lleve un control y demás, pues son elementos que no pueden controlarse, son elementos que llegan a darse de manera fortuita y hacen que los bebés no vayan a tener una vida, ya sea que pierdan la vida dentro del útero o que no puedan sobrevivir mucho tiempo fuera de él al nacer. Ahora, como toda situación de salud, siempre se busca la mayor prevención posible, siempre se trata de buscar la causa más exacta, porque pues no, en estos casos no siempre tenemos eh, como una matemática de decir 2 más 2 son 4, ¿no? Es un cúmulo de diferentes elementos, pero existen algunas tablas que han sido propuestas o algunos gráficos que han sido propuestas por especialistas en la materia que nos ayudan a saber dónde pudo haber estado la situación por la cual el bebé llega a fallecer. En estos casos, por ejemplo, esta tabla nos puede ayudar a saber cuáles pudieron haber sido los motivos. Tenemos, por una parte, edad de la muerte del bebé y por otro lado, el peso al nacimiento. Esta tabla lo que hace es que cotejemos los dos parámetros y lo que nos queda en conjunción en el centro es la causa probable o los elementos de mayor probabilidad para que la muerte se hubiese dado. Por ejemplo, si tenemos una muerte fetal tardía, volvemos, es un tecnicismo, muerte fetal tardía de un bebé de más de 28 semanas de gestación, que pesó, digamos, el primer parámetro, un peso extremadamente bajo al nacimiento de 500, a partir de 500 gramos, estamos hablando que tuvo que haber sido la salud materna, porque eso es lo que se conjuga con los dos. Por ejemplo, si estuviésemos en una muerte neonatal tardía entre los 7 y 28 días, pues vamos a tener, y tenemos, por ejemplo, un peso de 1,500, ahí lo que pudo haber sido fueron los cuidados del recién nacido, que es donde nos hace la conjunción de la tabla. También tenemos lo que es una muerte postneonatal, perdón, aquí se nos hace énfasis también porque todos los niños menores de 5 años tienen riesgo, obviamente esa ya no sería una muerte neonatal, sino una infantil,
pero todos los menores de 1 año todavía tienen un riesgo mayor, o sea, dentro de los primeros 5 años de vida, el primer año es el más riesgoso y en esta muerte postneonatal, por ejemplo, tienen mucho que ver nada más la salud materna y los cuidados del niño, entonces tenemos que estar muy, muy enfocados a cuál fue la posible causa para poder mejorar todo lo que son nuestros elementos de promoción a la salud, mejorar también las condiciones de esas familias o tratar de mejorar las condiciones de salud, obviamente, de esas familias y pues ver cómo se está dando esta dinámica de pérdidas en la población. Ahora, las acciones de salud a realizar cuando hay una muerte perinatal o una muerte neonatal en la madre son muy parecidas a las que tenemos de cuidados del embarazo. Esos cuidados se le tienen que seguir dando a los cuidados que damos durante un parto o una cesárea. Por ejemplo, en una muerte perinatal, en ocasiones se resuelve o al finalizar hay que hacer un parto inducido o se resuelve mediante una cesárea y hay que dar los cuidados pertinentes para cada uno de los dos procedimientos y para finalizar también hay que dar los cuidados en el puerperio. Aunque esa mamá no vaya a tener a su bebé en brazos o no vaya a poder, vaya, esto de los cuidados del recién nacido y demás, aún así ella es una mujer que está en puerperio, entonces ella de todos modos necesita de seguir siendo cuidada, de seguir siendo atendida, pero pues tenemos que aún, aunque tenemos que llevar toda esta, digamos, entre paréntesis, normalidad de cuidados, pues se agregan unos factores bastante importantes que pueden impactar o no pueden, van a impactar directamente sobre su salud mental, sobre su salud física y sobre su salud social. Uno de los principales cuidados que debemos realizar en este tipo de situaciones es que la mamá que ha perdido a su bebé dentro del vientre, la mamá que está pasando por un aborto espontáneo o la mamá que está cursando, pues incluso también por un aborto inducido cuyo bebé nació y se complicó y falleció y demás. Vaya, esta mamá que ya no va a tener a su bebé brazos en este aspecto, debe de estar separada de madres que sí tengan a sus bebés con vida o que estén embarazadas y que su embarazo vaya bien. Porque es muy difícil que esta madre que está pasando por esta experiencia tan desgarradora esté al lado de otras mujeres cuyos bebés están llorando, que ya están a lo mejor amamantando o que simplemente están embarazadas y están esperando a pasar para poder tener a sus hijos. Es un impacto emocional exageradamente grande. Entonces siempre deben de estar en una sala especial, vaya, puede ser una sala de ginecobstetricia, pero donde solamente esté destinada a mamás que están cursando con esta situación. También una vez que ya se ha dado, por ejemplo, si la mamá estaba embarazada y tuvo la pérdida de su bebé dentro del vientre, pues entonces hay que procurar que mamá pueda despedirse de bebé. Muchas veces el mismo personal de enfermería es como que, ok, ya nació, que no lo vea para que no se asuste, ¿no? O no sufra tanto. Miles de cosas que nos podemos imaginar cuando a lo mejor mamá necesita ver a su bebé, se quiere despedir de su bebé. Hay quienes se toman fotos con su bebé, es su hijo a fin de cuentas, entonces hay que permitirles estos espacios para despedirse. En algunos hospitales, realmente son muy pocos, aquí en la República Mexicana hay como 5 hospitales, tienen unas salas que se llaman salas mariposa. Estas son salas en las que se les puede dar toda la privacidad a papá y a mamá o a la familia o a quien mamá desee para poder despedirse de sus hijos. Aquí también es muy importante que haya un mediador, por ejemplo, un tanatólogo, un psicólogo, para que pueda irlos apoyando en este momento, pero que se les dé este espacio de intimidad, este espacio personal para que puedan despedirse de su bebé. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que mamá y papá necesiten. Si después de una muerte neonatal o perinatal mamá no quiere ver a su bebé, hay que respetar ese deseo, hay que respetar lo que mamá quiera, pero precisamente en ese contexto, si mamá quiere ver a su bebé y estar con él, hay que permitírselo. La comunicación es vital, siempre debe de ser empática, siempre debe ser respetuosa. Vamos a procurar utilizar palabras que tampoco sean tan impactantes, como lo decíamos.
No le vamos a llamar óbito, no le vamos a llamar feto, no le vamos a llamar producto, no le vamos a llamar embrión, le vamos a llamar bebé. O si la mamá nos comparte el nombre o papá nos comparte el nombre, hay que llamar por el nombre del bebé. Otra cosa también que es bien importante es que si por ejemplo vamos a hablar sobre la muerte, a veces la palabra muerte hace que pues todavía se pongan un poquito más incómodas, es más doloroso y demás. Entonces podemos utilizar palabras en lugar de decir, bueno, tras la muerte de su hijo, tras la muerte de su bebé, podemos cambiarlo, por ejemplo, ya que su hijo ha trascendido, ya que su hijo ha partido, alguna palabra que nos ayude a sustituirla por muerte para que en esos momentos, sobre todo cuando es reciente de horas o así, no sea tan impactante. ¿Por qué? Aunque nosotros llevamos preparación emocional, eso ya también es más, obviamente, más parte del psicólogo y del tanatólogo, y también ellos nos pueden indicar a nosotros cómo dirigirnos de una mejor manera. Otra cosa también que debemos de súper desterrar son todas estas frases de no te preocupes, estás joven, al rato tienes más hijos, no te preocupes, al cabo estaba chiquito, así de que no te encariñaste con él, son cosas tremendas, ¿no? O no te preocupes, puedes seguir teniendo más hijos y demás. Todas estas frases a veces pues las decimos por imprudentes, porque no sabemos, porque no somos empáticos. Si tenemos que desterrar todo esto, no importa si era un bebé de 22 semanas, incluso por ejemplo en los abortos espontáneos, cuando son bebés deseados, no importa el tamaño, que si era muy chiquito, que si todavía no tenían ni siquiera una formación física tan, eh, sí, tan avanzada, para los padres es un hijo. Entonces tenemos que evitar todo este tipo de comentarios tan agresivos y tan poco sensibles, porque es una persona de la que estamos hablando, independientemente del tamaño, del peso, de la edad gestacional y demás. Como decíamos, los cuidados médicos se tienen que seguir dando y estos se deben de dar por un equipo interdisciplinario. La tiene que seguir viendo la ginecobstetra o el ginecobstetra, la tiene que seguir tratando enfermería, la tiene que seguir tratando nutrición, pero aquí tenemos que hacer un énfasis mayor tanto en el tratamiento por parte de psicología, tanatología o psiquiatría. Cualquiera de estos tres profesionales que tengamos a la mano, si se puede hacer todavía un equipo de salud mental más fuerte, estaría genial. Si no, con cualquiera que tengamos cerca, a veces no tenemos tanatólogos, a veces no tenemos psicólogo, no tenemos psiquiatra, entonces hay que solicitar las interconsultas y el apoyo al compañero o personal que tengamos especialista en salud mental. Los cuidados del puerperio hay que mencionárselos igual, los signos de alarma que puede llegar a tener el puerperio, qué es esperable, qué no es esperable, siempre con mucho tacto porque estamos hablando que es una mujer que ha tenido una pérdida bastante grande. La lactancia materna es todo un tema porque pues precisamente el pecho simplemente pues sabe que ya no hay una placenta dentro del útero y la leche va a empezar a salir. Entonces es demasiado impactante para una mujer tener esta salida de leche o tener los pechos llenos de leche y que no tiene un bebé a quien alimentar. En estos casos, si la mamá lo desea, esto no se debe de hacer por protocolo. Si la mamá lo desea, se le debe de inhibir la lactancia de manera farmacológica. Entonces, se habla con ella primero, ok, bueno, pues el cuerpo sigue estando preparado para seguir las funciones fisiológicas, entonces el pecho va a seguir produciendo leche, hay varias formas de poder manejar eso. ¿A usted le gustaría que se cesara esta parte de la lactancia? Ya si la mamá nos dice que sí, bueno, se le hace lo más pronto posible una supresión farmacológica de la lactancia. A veces no es muy eficiente, pero pues podemos hacer otras cosas para poder manejarlo. También puede ser, hay algunas mamás que dicen, no, yo quiero donar la leche en nombre de mi hijo, aprovechando que ahorita tengo, quiero donar la leche para los bebés prematuros de la sala de neos o simplemente quieren donar la leche a un banco de leche. Entonces ahí les vamos explicando, se van a empezar a hacer extracciones para que la mamá pueda
pueda tener estos donativos. Hay mamás que dicen, no quiero amamantar, pero no me quiero tomar, o sea, o bueno, no amamantar, sino no quiero seguir con la lactancia, no quiero tener leche en el pecho, pero no me quiero tomar el medicamento, quiero que sea de manera fisiológica. Entonces ahí le vamos a dar las indicaciones para que no se estimule el pecho, sino que vaya secando nada más poquita leche, vaya que el pecho no le quede doliendo, nada más que le mejore la sensación de la cantidad de leche y que tarde más, al menos más de 4 horas en hacerse esas extracciones para que el factor inhibidor de la lactancia pueda producirse adecuadamente y poco a poco, de manera más natural, por así decirlo, la leche deje de salir del pecho. Otro punto del que hay que hablar es sobre la planificación familiar. Esto también tenemos que, ahora sí que como decimos, ¿no? Con pincitas, ser muy precavidos en cómo lo vamos a abordar, con mucho tacto, con mucha empatía, mucho respeto, porque independientemente de haya sido un parto, una cesárea, o en el caso, por ejemplo, de las mamás con aborto, que a fin de cuentas ese ya es otro tema también que ya veremos más adelante, eh, se debe utilizar un método de planificación familiar porque no debe de embarazarse tan pronto. Habría que esperar entre 18 a 24 meses para buscar otro embarazo, dependiendo. Hay mamás que necesitan esperar más, tanto por factores físicos como por factores emocionales. Hay mamás que podrían esperar menos, todo depende de lo que indique ginecología, pero sí necesitamos que mamá utilice un método de planificación familiar para evitar algún embarazo muy pronto. Y pues bueno, aquí una súper clave es el acompañamiento psicológico, el acompañamiento emocional. A veces como enfermeros no tenemos la preparación adecuada y a veces es mejor no decir nada. Si no sabemos qué decirle, no hay que decirle absolutamente nada para no dar un comentario que vaya a resultar hiriente o que vaya a resultar doloroso. Simplemente con el hecho de decirle a esta mamá, a esta familia, aquí estoy, lo que necesiten, vaya a ponernos a su disposición, acompañarlos a veces desde el silencio es mucho mejor, poder darles una palmada en su hombro, tomar su mano, si bien tiene que haber esta separación, ¿no? Por así decirlo, de enfermero-paciente, en la relación enfermero-paciente, pues no ser fríos, no ser distantes en ese aspecto. Estamos hablando de que es un momento exageradamente vulnerable, es un momento terrible realmente. Entonces, procurar este acompañamiento, procurar que la mamá pueda ir sintiendo todo este duelo. Hay mujeres que se enojan y que quieren estar muy enojadas. Hay que dejarlas que se enojen, hay que dejarlas que, que digan todo lo que quieren decir, que repelen todo lo que quieren repelar. Esto es natural. Hay mamás que no quieren llorar, entonces se empiezan a guardar todo. Hay que respetar esos tiempos, tampoco hay que, no señores, que tiene que llorar, tiene que sacarlo. No, al momento en el que ella lo necesite, también para eso están el psicólogo y el tanatólogo, para que vayan acompañándola en ese proceso. Pero si mamá no quiere hablarlo, nosotros no debemos de forzarla. También, por ejemplo, si mamá quiere llorar mucho, si mamá necesita el acompañamiento de un sacerdote, de un pastor, de alguien que le haga oración, todo lo que ella necesite para que pueda pasar un poquito más leve este trago amargo, nos sirve bastante. Recordemos que las personas no son solo cuerpo enfermo, también está el alma o el espíritu, también está esta parte emocional, también está la parte social. Entonces hay que dejar que mamá se exprese como se quiera expresar y nosotros ir apoyando estas expresiones que tenga. Todo esto precisamente porque a lo mejor cuando no se llevan de la mejor manera las situaciones, y en el futuro quiere volver a ser mamá, a veces te quedan, y bueno, vaya, eso aunque lleven una buena terapia puede seguir pasando, pero se quedan con el temor a volver a embarazarse en un siguiente embarazo. A lo mejor no quieren dar pecho, por ejemplo, o sea, ya vaya, se empieza a cargar un montón de situaciones que pues no es para más. Perder un hijo no es algo fácil. Entonces tenemos que tratar de que estos primeros días después de una pérdida de un hijo, después de la pérdida de un bebé, sean lo más amortiguados posible, que mamá sienta que tiene una buena red de apoyo, que nosotros personal le estamos apoyando para que no haya duelos complicados, para que no haya todas estas situaciones que en el futuro pueden venir. Y claro, su hijo no va a dejar de dolerle,
pero podemos hacer que esta parte sea un poquito más soportada, más apoyada, que mamá siente que estamos, y pues parte de ese trabajo es de nosotros de enfermería. A fin de cuentas somos el personal que está más tiempo con ellas, somos el personal que todo el tiempo estamos atentos a las mamás. Y algo también muy importante, es necesario que de una u otra manera se haga, por ejemplo, una marca en el expediente, algún símbolo, ¿verdad? Algo con el que nosotros podamos hablar con los compañeros cuando haya una muerte neonatal o una muerte perinatal, porque a veces también podemos llegar con nuestra paciente y le preguntamos, ¿y dónde está su bebé? ¿No? Si está en el área de ginecología, que muchas veces pasa, no hay espacios para mujeres que han tenido una pérdida, entonces está junto con otras mamás y llegamos y podemos ser imprudentes de decir, ¿y su bebé dónde está? Entonces, pues no sería lo más adecuado. Entonces sí, tener una buena comunicación con nuestros demás compañeros, tener una buena comunicación, por ejemplo, con los nutriólogos, con los médicos, con el resto del personal que también, trabajo social y demás, que todos que todos estemos en la misma frecuencia para no pecar de imprudentes y llegar y preguntar por sus bebés, ¿no? Entonces, poder formar un equipo, que mamá en estos momentos tan difíciles, que papá en estos momentos tan difíciles y que el resto de la familia en estas situaciones puedan sentir el apoyo de parte del personal de salud y que no seamos nosotros como enfermeros los que agravemos estas situaciones.